están? Bienvenidos a este martes de poder. El título de hoy, mente ocupada. Y mira, vamos a darle lectura a un texto que está en Isaías 26:3. Yo le voy a dar lectura en una versión de Nueva Traducción Viviente. Y dice así: Tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Wow, qué poderoso, ¿no? El que el Señor nos guarde en una perfecta paz. ¿Por qué? Por confiar en ti, en Él. Pero también nos dice que también a todos los que concentran en Él sus pensamientos. Entonces, a mí me llama mucho la atención esta palabra con respecto a pensamientos, porque, tal vez podría decirse que si yo pienso, en mi mente tengo presente a Dios, pues voy a estar en perfecta paz. Y tal vez, no sé, yo meditaba en eso un poquito y decía, pues qué fácil, porque pues todo el día puedo pensar en Él. Y entonces, como consecuencia, sería que el Señor me guarda en esa perfecta paz. Pero abundando un poquito más en la palabra de Dios y analizando lo que es esta palabra pensamientos, estoy investigando un poquito más sobre esta palabra pensamientos y según la ciencia nos da algunas características con respecto a lo que son los pensamientos, y te voy a compartir un poquito de eso. Y nos dice que los pensamientos permiten crear ideas y representaciones en la mente en base a lo que percibe del mundo, o sea, lo que percibe a través de lo que nosotros estamos viviendo, lo que nos rodea. Y nos dice que eso es a través de los sentidos. Y la ciencia dice que es una capacidad condicionada. O sea, condicionada se refiere a que los pensamientos los va a dictar ciertas cosas. ¿Y qué es lo que nos está diciendo que son esas cosas que condicionan esa capacidad? Y nos dice que está condicionada por el desarrollo neuronal. Tiene que ver nuestro cerebro con respecto a eso. También nos dice que tiene que ver algo físico, algo que tocamos, algo que está ahí. Y también nos dice que es motriz, o sea, tiene que ver también con nuestros movimientos, tiene que ver con nuestro cuerpo. El sistema nervioso, también nuestros nervios, nuestros sentidos tienen que ver. El lenguaje y las costumbres del entorno. Qué impresionante, o sea, también las costumbres que tenemos hoy en día define nuestros pensamientos, y eso lo dice la ciencia. Veamos qué dice Romanos 12:2. Esto te lo voy a leer, te lo voy a compartir en una traducción de Dios habla hoy. Esta es la versión en la que me gustó mucho como dice Romanos 12:2, y nos dice: no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Como veíamos cómo define la ciencia los pensamientos, nos habla que las costumbres que nos rodean. Pues aquí en Romanos nos dice: no vivan ya según los criterios del tiempo presente, o sea, lo que estamos viviendo en la actualidad, las modas, podría ser tus costumbres, podría ser todo lo que ahorita en este tiempo se está viviendo. Nos dice así: no vivan ya según los criterios del tiempo presente, o sea, los criterios, cómo piensa la gente, cómo ve la gente este tiempo. Dice: no vivan así. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambien su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. ¿Cuántas veces nosotros decimos la voluntad de Dios es buena, es perfecta y es agradable? Gloria a Dios por eso. Pero ahora entendiendo, nos dice aquí que cambiemos nuestra manera de pensar para que así cambie nuestra manera de vivir. ¡Wow! ¡Qué poderoso! Porque tiene que ver lo que tú estás pensando, lo que hay en tu mente, eso va a definir tus actos, lo que tú estás haciendo. Entonces, aquí en Romanos, el Señor nos está
animando a que dejemos eso que nos está rigiendo en la actualidad, la manera en la que se está viendo el mundo, y ahora lo cambiemos para vivir como Dios quiere, ¿no? Entonces tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Y volvemos a lo mismo, podremos decir, bueno, entonces solamente compensarlo, asunto arreglado, solo compensar en Dios, solo compensar en las cosas de Dios, con eso va a cambiar mi manera de actuar. Mira lo que dice, yendo al original, la palabra pensamiento en hebreo, que en hebreo es, digamos, toda la parte del Antiguo Testamento, como lo que nos hablaba Isaías 26:3, cuando se refiere a pensamientos, está hablando de esta palabra que es asab. Y asab significa contar, imputar, suponer, idear, meditar, planear. Entonces ya el pensamiento tiene que ver ya más cosas, como el contar, o sea, como el tenerlo en cuenta, como el considerarlo. También dice imputar. ¿Qué es con imputar? Es como decir, como dar credibilidad a eso. También dice suponer. También podrías pensar que es o que no es. Pero también dice idear. También dice que es meditar en eso. Y también dice que es planear. Entonces en el hebreo nos está dando varias características de lo que es pensar, o de tener nuestros pensamientos en las cosas de Dios, de tener nuestros pensamientos en Dios, como dice Isaías 26:3. Y mira, la palabra pensamiento en el Nuevo Testamento, que es el original es el griego, la palabra o el verbo donde viene la palabra pensamiento es krinein, y krinein se traduce como decidir o separar. Entonces, los pensamientos nos llevan a acciones. O sea, no solamente es tenerlo en mente, sino como dice esta palabra en el Nuevo Testamento, que es krinein, que dice decidir o separar. Tenemos que decidir. O sea, el tener nuestros pensamientos en el Señor tiene que ver con nuestras decisiones. No solamente con tenerlo aquí, sino en realidad lo que tienes aquí se va a traducir en lo que tú haces. Así como la palabra de Dios nos dice que de la abundancia del corazón habla la boca, también de lo que están llenos nuestros pensamientos es como nosotros actuamos. Y podemos decir, ok, bueno, ¿cómo voy a cambiar? Si te preguntas, puedes decir, ¿cómo voy a cambiar mi manera de pensar? ¿Cómo puedo hacerle para poder decidir mi manera ahora de pensar en las cosas de Dios? Y fíjate lo que dice Efesios 4:23, y te lo voy a leer en una nueva traducción viviente, y dice así, Efesios 4:23: en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Dice, pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. ¡Wow! ¡Qué poderoso! Necesitamos al Espíritu Santo. Necesitamos que Dios obre en nosotros. Necesitamos que Él sea el que cambie nuestra manera de pensar, el que nos ayude a decidir con las cosas de Dios. ¡Qué poderoso el que nosotros tengamos una mente ocupada en las cosas de Dios! Y no solamente como imaginación. No tiene que ver entonces nuestros pensamientos con imaginación, sino tiene que ver nuestros pensamientos con decisión, con hacer. Fíjate lo que les dice Pablo a los filipenses en este libro, en Filipenses 4:8. Yo te lo voy a leer en esta versión de la palabra de Dios para todos, y nos dice así: en fin, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, noble, correcto, puro, hermoso y admirable. También piensen en lo que tiene alguna virtud, en lo que es digno de reconocimiento.
Mantengan su mente ocupada. Y mira, en este versículo de Filipenses 4:8 está esa palabra krinein, que significa decidir o separar. Lo que Dios nos está diciendo y lo que Dios nos está diciendo a través de Pablo en su tiempo a los Efesios, está diciendo: decidan hacer eso, decidan lo verdadero, decidan en lo noble, en lo correcto, en lo puro, en lo hermoso, en lo admirable, en lo que tiene una virtud, en lo que es digno de reconocimiento. Dice: mantengan su mente ocupada, tus pensamientos, tu mente ocupada en decisiones, en hacer lo que es correcto, en hacer lo que es bueno. Qué poderoso entender que nuestros pensamientos deciden en nuestros actos. Es la consecuencia de nuestros actos, es la consecuencia de nuestro vivir. Y bueno, si nosotros queremos alcanzar esta promesa de Isaías 26:3, que nos dice: tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Hermano, ¿quieres vivir en paz a partir de hoy? ¿Quieres ser guardado de parte de Dios en toda circunstancia y en toda situación? ¿Quieres crecer? Cambia tu manera de pensar. Y la manera de pensar va a cambiar ahora tus actos. Va a cambiar tu manera de hacer las cosas. Y vas a hacer las cosas como nos dice la palabra de Dios. Ahora haz la imagen de Dios. Y dice: ¿por qué? Porque Él es santo, porque Él es perfecto, Él es bueno. Ahora tenemos esa identidad en Cristo, tenemos una identidad ahora como ese nuevo hombre. Tenemos la capacidad ahora de poder alimentarnos de cosas buenas. ¿Cuántas veces estamos pensando en lo que vemos en la televisión? Pensando en lo que el día a día vamos teniendo. ¿Qué tanto nosotros estamos decidiendo conforme a la cultura donde estamos? Conforme a las costumbres de tu familia, conforme a las costumbres que te heredaron tus padres. En este día Dios te dice: cambia esa manera de pensar, cambia esas tradiciones, cambia todo lo que te rodea, deja de que eso sea un estímulo para que tú actúes de esa manera. No, ahora actúa conforme a la palabra de Dios, conforme a lo que Dios quiere, conforme a las bondades de Dios. Y mira, vas a vivir, Dios te va a guardar en una paz que dice la palabra de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y qué poderoso que vamos a entender ahora lo que es la voluntad de Dios. Lo que dice Romanos 12:12. Que esa voluntad que es buena, que es agradable, que es perfecta. Podemos entenderla porque vamos a cambiar nuestra manera de pensar. Hermanos y hermana, quien nos esté viendo, si tú quieres tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento, quieres que tu vida sea guardada en perfecta paz, quieres cambiar tu manera de vivir, necesitas cambiar tu manera de pensar. Pero tu manera de pensar no como dice el mundo, como a veces creemos que es el pensamiento. No solo es imaginario, requiere actos, requiere obediencia hacia las cosas de Dios, requiere que tú decidas qué camino es. ¿El bueno, el correcto o el que no te va a llevar a cosas buenas? Y permíteme orar por ti, permíteme que podamos pedirle a Dios, como dice su palabra en Efesios 4:23, que el Espíritu Santo sea quien nos cambie. El Espíritu Santo sea quien nos cambie nuestra manera de pensar, que nos renueve, que renueve nuestros pensamientos y como consecuencia que renueve nuestras actitudes, cambie las actitudes. Padre, en este tiempo, Señor, en este momento, Señor, que tú nos has mostrado, que tú nos has revelado tu palabra, Señor. Mi Dios, yo quiero rogarte por cada uno de los que están escuchando esta porción, esta palabra que tú nos has dado, Señor.
Mi Dios, rogamos, y yo te ruego en lo personal, Señor, que cambies mi manera de pensar, que renueves mi manera de pensar, Padre. Mi Dios, que no sea una cuestión imaginaria, Señor, sino que sea cuestión de decidir. Y hoy decido caminar en ti, decido caminar en tus preceptos, decido caminar, Señor, en lo que tú mandas, Padre. Mi Dios, te ruego, Señor, que cambies, Señor, todas esas cosas que han estado en mi mente y que no me han ayudado a crecer. Y de la misma manera, yo te ruego, Señor, que tú cambies la manera de pensar de cada uno de quienes están viendo y escuchando esta palabra, Señor. Te ruego que tu Espíritu Santo sea quien les anime, que sea tu Espíritu Santo quien les redarguya, que sea tu Espíritu Santo quien los convenza de pecado, Señor. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, que ponga en ellos el querer como el hacer, Padre. Bendito Dios, que tengamos una mente ocupada, Señor, en ti, Padre, en tu palabra, Señor, en las cosas que son buenas, en las cosas que son perfectas, que son agradables, Señor, que son dignas de admiración, que tienen una virtud. Bendito Dios, permite, Padre, que tengamos ese pensamiento correcto, mi Dios, y que desborde a tener ahora unas buenas actitudes, unos buenos hechos, Padre, y que todos los que están alrededor puedan ver cómo tenemos una mente renovada, Señor, en ti. Mi Dios, gracias, Padre, pues porque tú nos das ese poder, mi Dios, para cambiar nuestra mente. No depende de nosotros, Padre, mi Dios, es por ti. Mi Dios, y yo te ruego, Señor, que cada uno de los que están escuchando, mi Dios, Padre, ese poder de tu palabra que renueva los pensamientos, Señor, esté en ellos, Padre. Te doy muchas gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Nos vemos. Espero te haya llenado esta palabra, así como el día de hoy me llenó esta palabra. Yo quiero cambiar mis pensamientos. Yo quiero cambiar mi manera de pensar para cambiar mi manera de actuar. En el nombre de Jesús, tú también lo vas a tener. En el nombre de Jesús, tus vecinos, tus hijos, tu esposa, tu esposo, en tu trabajo, van a ver esos cambios que ocurren en tu pensamiento y en tu vida. Cuídate mucho. Dios te bendice.